La semana pasada tuvimos un estudio eh, que nos llevaba a poder meditar en la verdad del perdón que encontramos en la palabra de nuestro Dios, lo que la Biblia enseña acerca del perdón. Y estudiábamos que si bien es cierto el perdón de Dios es condicional, ya que se requiere del arrepentimiento y la fe, ambos don de Dios. Por otra parte, nuestro Señor Jesús modela la disposición de perdonar a aquellos que han pecado. Por lo que al poder nosotros observar el perdón del corazón de nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos apreciar, como culminábamos la semana pasada, que su disposición para perdonar y su anhelo o su deseo, su oración por perdonar, debe de alumbrar nuestro entendimiento cuando hablamos del perdón. Porque finalmente, como recuerdan ustedes, comenzábamos la semana pasada, el perdón no es el objetivo final, ¿verdad? Recordarán ustedes que la semana pasada comenzamos con un par de pasajes, una sección importante en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17 al 21. Mencionábamos pasajes como Efesios capítulo 2, mencionábamos pasajes como Colosenses capítulo 1, versículo 20 al 21. ¿Cuál era el factor común que encontrábamos en estos pasajes? Sí, el perdón de Dios. Pero hablábamos de algo también que nos permitía poder observar que el fin del perdón radica en la reconciliación. Es Dios quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. A saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Romanos capítulo 5, versículo 8 al 10. Nosotros, como hijos, a pesar de que antes éramos extraños y antes éramos enemigos, ahora hemos sido reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, y mucho más ahora siendo reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces, cuando hablamos del perdón, no estamos hablando de un evento aislado, de una acción o una disposición, una acción de la persona que se encuentra aislada de cualquier otra situación o de cualquier otro proceso, sino que realmente lo que se está, bíblicamente, lo que nosotros observamos es que hay un perdón que el Señor nos da a través de la obra de Cristo y por medio de él somos reconciliados. Y hablamos de que es una transformación en la relación, porque de pasar a ser enemigos ahora somos amigos, de pasar a estar completamente ajenos a la naturaleza de Dios, como hijos de ira, ahora somos adoptados como hijos. ¿Y qué quiere decir esto? Que el objetivo final del perdón, al tratarse de la reconciliación, nos permite poder sentar las bases, poder comenzar, poder apreciar, poder entender y de la misma manera aprender del ejemplo que tenemos precisamente en la palabra. Dios no perdona sin incluir también la reconciliación. Esto es importante. Dios no perdona sin incluir la reconciliación y una relación renovada, es decir, y restaurar esa relación que estaba completamente rota. Y de esta manera modela el perdón que nosotros debemos practicar. ¿Por qué digo esto? Porque lo estudiamos la semana pasada, ¿recuerdan? Efesios 4:32 y Colosenses 3:13. Perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Efesios 4:32, Colosenses 3:13. Y por eso es que tenemos que aprender del mismo perdón o imitar el perdón que nosotros vemos reflejado en la Escritura con respecto
al carácter de nuestro Dios. Y de igual manera, la semana pasada estudiamos que el perdón de nuestro Dios para sus hijos es un perdón que no recuerda más los pecados y la iniquidad de sus hijos. Eso lo estudiábamos en Jeremías capítulo 31. Hablábamos de que se trata de una acción activa, no solamente olvidar. No dice la palabra de Dios que Él olvida. Dios es omnisciente, Él no olvida. Más bien, Él no recuerda más el pecado de sus hijos. No viene a salir a la conversación más. No se convierte en un estorbo ni se convierte en una oportunidad que Él tiene para volver a atormentarnos con aquello que cometimos. ¿Por qué? Porque Él perdona. Y al perdonar, no hay nada más que traer a la luz ni a la conversación. Isaías 43, versículo 25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Este es el perdón de Dios y lo vemos claramente en el Evangelio, lo vemos claramente en la salvación, y por eso es que la semana pasada titulábamos el mensaje cómo el Evangelio nos guía, nos conduce al perdón. Porque si nosotros hemos sido perdonados por la obra de nuestro Señor Jesucristo, esto nos demanda realmente perdonar. No hay otro camino. Son imperativos, son instrucciones del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu para la iglesia, para el cuerpo de Cristo. No hay lugar para faltas de perdón, para enojo, amargura en el cuerpo de Cristo. Y en esta mañana daremos conclusión a este estudio que posiblemente en algún futuro podamos volver a estudiar tal vez más a fondo, pero para cerrar este tema de la reconciliación y de lo que la Escritura nos enseña, hablemos y meditemos en varios pasajes que de igual manera nos ayudan a observar lo importante que es la reconciliación y lo importante que resulta ser el perdón para nuestra vida cristiana y sobre todo para nuestra adoración, hermanos. Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24. Mateo capítulo 5, 23 y 24. Si tienen sus Biblias, pueden ir ahí. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí delante del altar y ve. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Reconcíliate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. En un momento más estaremos abordando un pasaje también sumamente similar a estos últimos versos, pero comencemos primero por el versículo 23 y 24. Es una vez más una enseñanza de nuestro Señor Jesús en el contexto del Sermón del Monte, y Él le hace ver a la audiencia que si se encuentra en una actitud de adoración a Dios, fíjense cómo es importante el que podamos observar eso, presentando una ofrenda delante de Dios. Y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja la ofrenda, deja esa dádiva, reconcíliate con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Esto va muy de la mano con lo que leemos en Romanos capítulo 12, versículos 18 y 19, donde se nos instruye que si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis, dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Eso lo leemos en Romanos capítulo 12, versículos 18 y 19. ¿Y por qué decimos que esto va muy de la mano, hermanos? Porque hay una responsabilidad como cuerpo de Cristo que tenemos unos con los otros.
Aquí no da lugar, si se dan cuenta, a poder lavarnos nosotros las manos y decir, si él tiene un problema conmigo, es bronca de él. Es su problema. Pensemos un poco en eso. Si se trata de un hermano de la congregación, si se trata de un hermano en Cristo, pues somos miembros del mismo cuerpo. Y cuando se duele uno, nos dolemos todos. Y créeme, ese problema, si estás tú también ahí involucrado, realmente es el problema de ambos. Por supuesto, lo que leemos aquí en Romanos capítulo 12 es poder observar que existe también esa posibilidad en la que la situación, que la relación no pueda llegar a un punto de reconciliación, lo cual no debería ser así para miembros del cuerpo de Cristo, pero puede darse una situación con personas que también no son creyentes. Hermanos, puede suceder también en situaciones donde la persona ha fallecido. ¿Cómo voy a reconciliarme yo con alguien que ya falleció, por ejemplo? Es difícil. Y es una consecuencia que a lo mejor el creyente llevará por muchos días, tal vez cada día de su vida, cada vez que recuerde que no hubo esa disposición por reconciliarse cuando hubo la oportunidad. Pero no podemos nosotros pensar que todo esto está fuera del plan de Dios, sino que debemos nosotros descansar en su perfecta voluntad y otra vez, en cuanto esté y sea, dependa de mí, buscar estar en paz con todos. Eso nos lleva, por supuesto, a entender que para que exista una doxología agradable delante de Dios, una adoración correcta delante de Dios, es necesario poder estar entendiendo cómo está mi relación con otros miembros del cuerpo de Cristo. Es importante. Y vean ahí cómo en el versículo 24, reconcíliate primero con tu hermano. Y eso implica perdona a tu hermano o de igual manera pide perdón. Que esa relación pueda ser reconciliada. No te preocupes por la ofrenda en el altar. Ve y atiende esta situación importante, porque si no es atendida, realmente es como si el evangelio no haya brillado en tu corazón. Si no hayas entendido el perdón de Dios a tu vida. Y debemos de buscar la reconciliación y buscar atender el problema. Hermanos, tener cuidado con nuestras palabras, tener cuidado con nuestras actitudes, tener cuidado con la manera en que nosotros estamos relacionándonos con otros. Hay un lugar para bromear, hay un lugar para reír, hay un lugar para eso, pero a veces podemos llegar a cruzar una línea, ¿verdad? Indirectas, el uso del sarcasmo, bromas o comentarios ahí que llevan un sentido diferente. Bueno, ¿cuál es el propósito y el fin de yo querer abrir mis labios y mencionar esto? Estoy queriendo decirle algo a mi hermano, pero hacerlo de una manera escondida, de una manera para hacerlo sentir mal. La manera en que nosotros estamos hablando, como lo hemos, la manera en que nosotros nos relacionamos mediante la conversación unos con otros, como lo hemos venido hablando durante varias semanas atrás, es importante y finalmente es un reflejo de lo que hay en nuestro corazón. Y debemos de tener mucho cuidado de igual manera cuando venimos buscando una reconciliación y venimos de una manera muy ligera y no entendiendo realmente lo que ha sucedido. Creo que ustedes se habrán dado cuenta que en la palabra de Dios no vemos que frases como lo siento aparezcan, ¿verdad? La reconciliación y el perdón de Dios a nuestras vidas no es a través de un lo siento. Cuando nosotros venimos buscando el perdón de Dios, estando muertos en nuestros delitos y pecados, no es simplemente un lo siento, no es un discúlpame si te ofendí. No, el pecado tiene nombre.
Esto no demuestra un entendimiento bíblico. El simplemente suavizar la situación y hacerlo ver como que no pasó nada, o hacerlo ver como, pues, si te ofendí, pues fue culpa tuya, porque yo no lo hice con esa intención. No, no puedes pasar esto. No puede ser así. Las palabras salieron de tu boca y tú eres responsable. Las acciones fueron hechas por ti y tú eres responsable, y es necesario hacernos cargo de esa situación y poder saber que si estamos buscando reconciliarnos, si estamos buscando realmente perdonar y venir arrepentidos si es que ofendimos, pues poder decirlo y mencionarlo como es. Sí, hermano, puede ser que tus intenciones fueron buenas. En el fondo, muy en el fondo. Pero eso no significa y no justifica tus acciones ni tus palabras. Somos instruidos a hablar la verdad en amor, no hablar la verdad en sarcasmo, no hablar la verdad con ira, no hablar la verdad con burlas, no hablar la verdad con indirectas. Somos llamados en Efesios capítulo 4, versículo 15, que mediante la comunicación unos con otros, mientras el hablar la verdad en amor prevalezca, creceremos juntos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Hemos visto hasta ahora, hermanos, que en el perdón bíblico se busca la reconciliación. Se atiende restaurar una relación antes de yo venir y presentar mi ofrenda delante de Dios. Hemos podido observar que sí es responsabilidad de nosotros muchas veces el poder identificar y saber y recordar, este hermano tiene algo contra mí. Algo ha pasado en nuestra relación, ya no es la misma. Y por supuesto, hermanos, en cuanto dependa de vosotros. Aquí al estar hablando de una relación de dos partes, como lo hemos venido observando, de una transacción, pues evidentemente tú no te puedes meter a la cabeza del otro, ni el otro a la otra persona a la tuya. Pues tú no puedes saber todo lo que está pasando por su mente, ni él tampoco lo que está pasando por la tuya. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, no estamos aquí buscando forzar algo. Y si el prójimo o el hermano te dijo, de verdad, no hay nada. No, hermano, pero es que yo siento que hay algo contra mí. Y si la otra persona dice, de verdad, hermano, no hay nada. Bueno, no tenemos que forzar nada. No tenemos que estar nosotros buscando recibir una confesión que nosotros queremos. Cuidado con eso. No queremos sentar a alguien en el polígrafo, ¿verdad? Creo que le llaman, y el detector de mentiras. A ver, hermano, quiero ver si estás diciendo la verdad. No, a eso no hemos sido llamados. A eso no hemos sido llamados como hijos de Dios. Yo confío, si mi hermano me ha dicho que no pasa nada, gracias a Dios, y puedo seguir orando por nuestra relación, y puedo seguir, y si es que hubo algo, Dios obrará en su corazón y tal vez en algún momento salga a la luz y pueda existir la oportunidad de conversarlo. Pero en ese momento, en lo que depende de ti, ya no te afanes más por eso. Busca y procura estar en paz, pero nunca estar buscando una relación que quede como tú quieres, porque también ahí es donde se empieza a asomar el egoísmo y esas motivaciones pecaminosas en el corazón. Y como lo vamos a ver en un momento más, de igual manera, el sentar requisitos. Es que si no llora, no me está pidiendo perdón de verdad. Si no se arrodilla, si no me paga el daño, bueno, o sea, la Biblia tampoco nos enseña eso. No es nosotros vamos a poner los requisitos de acuerdo a nuestra manera de pensar o nuestra preferencia. El perdón bíblico busca la reconciliación. El perdón bíblico trae a la luz mediante una conversación en amor la situación, la busca resolver para que finalmente el perdón bíblico dé lugar a una relación nueva y mejor, una reconciliación, porque eso es lo que nosotros hemos recibido de parte de Dios. Es verdad, nosotros somos imperfectos, nosotros somos humanos, nosotros continuamos en este cuerpo de carne y va a resultar difícil el poder querer restaurar una relación con alguien que
pues me ofendió, lo ofendí y no parece existir la esperanza de poder llevarnos mejor o llevarnos como nos llevábamos antes. Es difícil, claro que lo es, pero es posible, porque así lo instruye nuestro Dios. Y Él no nos da algo más difícil de lo que podamos sobrellevar. Y Él nos recuerda que su gracia es suficiente en nuestra debilidad. Y Él nos recuerda que Él, al ser nuestra fortaleza, nos permite que podamos andar como a Él le agrada. A veces hablamos de manera muy ligera y hablamos a lo mejor en absolutos, ¿verdad? Y nunca va a ser igual esta relación. Escuchamos de parte del mundo, espero que no entre nosotros. Nunca perdonaría yo algo así. Que Dios lo perdone, pero yo no. Pues ese tipo de frases, ese tipo de sabiduría humana no armoniza con lo que la Escritura nos enseña. Y más bien, hermanos, y yo creo que podemos aquí nosotros entender, y miren, cuando estamos, por ejemplo, sirviendo a un hermano, aconsejando a un hermano y nos confiesa, nos comparte alguna situación sumamente dolorosa, yo no necesito haber pasado por una situación como la de esa persona para poder yo decirle, te entiendo lo que estás pasando. Ni necesito yo pasar por una tragedia mayor para poder dar un buen consejo. Hermano, hermana, tal vez yo no sé exactamente por lo que tú estás atravesando, pero yo sí sé alguien que entiende exactamente por lo que tú estás pasando. Y su consejo y su palabra es suficiente para ayudarte, para encaminarte. Hermanos, y lejos nuevamente de, si fuera en este contexto de estar ayudando a un hermano que está batallando con una falta de perdón y reconciliación, no es sacar la espada, ¿verdad? La espada del amor, no es así, no vemos eso. Hablamos la verdad en amor y la verdad, la compasión, la misericordia y sobre todo la esperanza. Descansar en el Señor. Tal vez la relación no se restaura en el momento que yo quiero. Pero si estamos confiando y descansando en el Señor, va a ser el momento que Él así lo quiera. Y va a ser lo mejor. Va a ser lo mejor. Porque así como Cristo nos perdonó, así también debemos hacerlo nosotros. No demos lugar a nuestro corazón egoísta, no demos lugar a nuestras preferencias egoístas, ni tampoco a victimizarnos. Seamos sabios, seamos sobre todo bíblicos en nuestro actuar. La reconciliación o esa relación nueva y mejor, un pacto, una conversación en amor y por supuesto el poder tener y vivir a la luz del Evangelio nos permiten poder ver cómo el Señor es quien nos fortalece para restaurar relaciones entre nosotros. Nuevamente, hermanos, es difícil, por supuesto que lo es, pero debemos nosotros ser sabios. Necesitamos nosotros ser humildes. Necesitamos nosotros instruir, renovar nuestra mente para no estar pensando en todo lo que me hicieron, para no buscar traer el pecado o la ofensa a colación en conversaciones con otras personas, de eventos que sucedieron hace 15 años, hace 10 años, hace 20 años. Debemos de ser cuidadosos a que nuestros labios no estén buscando presentarnos siempre como la víctima y como quien tiene razón. Porque muchas veces también sucede eso. Nos acercamos con aquellos que ya sabemos que nos van a dar por nuestro lado, que nos van a sobar la espalda, ¿verdad? Sí, es verdad, qué pena, pobrecito, pobrecita. Un día te las va a pagar. No, es del Señor. Es al Señor quien ha ofendido. Y recuerden, Él es quien dará a cada uno conforme a sus obras. Marcos capítulo 11, versículos 25 al 26.
Marcos 11, versículos 25 al 26. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras transgresiones. Pero si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras transgresiones. Algunos utilizan este pasaje para enseñar o ilustrar que el perdón es un perdón incondicional. Es decir, estar perdonando a pesar de que no exista de la otra parte un arrepentimiento, que simplemente somos llamados a estar pues actuando o perdonando de esta manera, lo cual a la luz de lo que hemos venido estudiando no armoniza, no es lo mismo. Pero yo creo que es muy importante que podamos observar el contexto y a la luz de lo que estudiamos al final de la semana pasada, poder observar en qué situación es la que está esta persona, en qué momento, en qué contexto es que Jesús está situando esta escena cuando alguien está orando. Cuando alguien está orando, perdonad. Creo que es razonable concluir que la otra persona no está, alguna persona con la que podamos tener el conflicto o una falta de reconciliación no está presente ahí, te encuentras tú orando. Pero ¿cuál es la actitud que debe haber en el corazón del Hijo de Dios? Perdonar. Si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras transgresiones. En otras palabras, hay momentos, como ya lo veníamos hablando, donde a lo mejor la reconciliación ya no es posible. Pero lejos de olvidarnos de esa situación, lo que tenemos que poder meditar es que nuestro corazón debe estar preparado para perdonar. Y un corazón que está dispuesto, preparado para perdonar, es un corazón que está libre de amarguras, libre de resentimientos, libre de estar recordando el pasado y queriendo traerlo a la luz. Si vosotros no perdonáis, vuestro Padre que está en los cielos tampoco os perdonará vuestras transgresiones. Nuevamente, nosotros tenemos un ejemplo y el perdón de nuestro Dios otorgado a sus hijos es el modelo que nosotros debemos seguir. Y eso resulta muy importante al traer una ofrenda a nuestro Dios, al nosotros vivir para la gloria de Dios y al nosotros estar orando con nuestro Dios. Tener esa actitud y ese corazón que leímos la semana pasada de nuestro Señor Jesús en la cruz. Esa misma actitud y esas palabras y esa oración de Esteban siendo apedreado. Señor, perdónalos. Señor, no les tomes en cuenta esta maldad. Cuando yo estoy orando, Señor, ayúdame a perdonar. Eso es una oración sincera. Ayúdame a amar. Ayúdame a no guardar un resentimiento contra esta persona. Porque esto es muy importante, hermanos. Podrá alguno tal vez decir, bueno, y si la otra persona no me ofendió, hubo problemas, y si la otra persona viene, más bien, y si la otra persona nunca viene, ¿qué es lo que yo debo hacer? Porque finalmente nunca se busca esa reconciliación. Yo busco, pero en cuanto está de parte de mí, lo intenté y no hubo ninguna reconciliación, al menos no en ese momento. Bueno, otra vez, si estamos hablando del contexto de la iglesia, pues realmente es algo muy triste, que una situación así realmente pondría en duda pues si realmente hubo una obra de salvación. Porque una oración genuina y sincera podría ser, o una frase, una palabra sincera podría ser, hermano, hermana, me es muy difícil realmente perdonar lo que sucedió, pero yo estoy orando para que el Señor me dé fuerzas. Ora por mí. Hermano, hermana, sí, de verdad, gracias. Acepto las disculpas. Mi oración es que el Señor pueda ayudarnos a caminar nuevamente en armonía, pero ayúdame, porque me está siendo muy difícil. Bueno, eso creo que suena algo más sincero a simplemente decir, no te lo mereces. Medita muy bien en todo lo que me hiciste, ¿eh? Y ya cuando te acuerdes bien y traigas la lista, ahora sí, nos sentamos si quieres y platicamos. Nos vamos a tomar un café, pero tú pagas, porque pues todo lo que me has hecho.
Eso es imponer condiciones, ¿verdad? Eso es yo ya quiero que se cumplan mis caprichos y que actúe la otra persona como yo quiero. Y a ver si así yo, en mi posición, en mi trono, le otorgo el perdón a este pobre y vil pecador inmaduro. Pues no, no es así. Que la palabra de Dios te haga bajar de ese trono de orgullo y de pecado en el cual estás sentado, pensando en que tú eres alguien para otorgar exigencias y perdón a las personas. Presentar una lista de verificación, estar esperando que la persona grite, que la persona llore, que la persona se arrodille, no va por ahí. No estamos buscando acciones externas. Estamos buscando que mi hermano, si es que me ofendió, pueda confesar y pueda yo también confesar si hay algo de mi parte. Y nosotros confiamos en la palabra de nuestro hermano y descansamos en eso. Descansamos en que el Señor tiene el control. Por una parte, seguramente ustedes habrán observado y recordarán cómo la Escritura nos menciona escenas donde el Señor otorga perdón y no todas son iguales. Por ejemplo, el ladrón en la cruz, él pide que Jesús lo recuerde cuando venga en su reino. La Escritura no nos dice más acerca de sus palabras, ni de si fue grito, ni si fue lloro, ni si fue alguna cosa. Simplemente fue una confesión y nuestro Señor Jesús ve el corazón. Y Él le hace ver, tú estarás conmigo en el paraíso. Por otra parte, cuando nosotros en Lucas capítulo 18 leemos acerca del recaudador de impuestos, ni siquiera alzaba los ojos al cielo, se golpeaba el pecho y decía: Dios, ten piedad de mí, pecador. Lucas 18:13. Es una actitud diferente. Es una expresión diferente, pero la actitud del corazón es aquella que finalmente nuestro Dios ve. Y nosotros, evidentemente, no conocemos los corazones y las intenciones de otras personas, por más y que alguien te haya dicho que tú sabes leer muy bien los pensamientos, y por más que tú creas que conoces las intenciones de las otras personas, no las conoces. Solamente Dios lo sabe. Y esto también suena un poco gracioso, pero también sucede. No, Él me lo dijo realmente porque quería decir esto y porque su intención era esta, porque yo lo conozco. No, no es verdad, no lo conoces. Quien lo conoce es el Señor. Y tú y tu instinto y tu supuesta capacidad para poder identificar y discernir mensajes ocultos en las palabras de las personas es una evidencia más de un pecado que hay en tu corazón y un orgullo y un egoísmo que no te hace ver ni descansar en la palabra de Dios y mucho menos obedecerla. Algunos podrán decir: mi perdón es muy valioso para estar dándolo a cualquiera. Bueno, esto puede sonar muy elegante, pero esto no es bíblico. Somos llamados a estar en paz con todos los hombres y somos llamados a no pagar mal con mal. De hecho, así como hemos leído Romanos capítulo 12 con respecto a la necesidad de estar en paz con todos los hombres, lo mismo lo leemos también en la carta a los Hebreos. El autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 12, en el versículos 14 y 15, nos dice: buscad la paz con todos, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Versículo 14. Ahora es muy importante el versículo 15 también, Hebreos 12. 14 y 15, versículo 15, mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. ¿Ves nuevamente la raíz de amargura? Que ninguna raíz de amargura brote, de manera que esto cause dificultades y sean contaminados muchos. Es importante buscar la paz y la santidad. Es lindo poder observar cómo se observa que van de la mano. Una búsqueda seria, una búsqueda continua de Dios a través de su palabra
nos va a llevar, nos va a instruir a buscar la paz, a buscar arreglar aquellas situaciones que puedan estar estorbando mi oración, mi alabanza, mi gratitud a Dios. En cuanto sea posible, en cuanto dependa de vosotros, es decir, cuando exista esa responsabilidad. Y lejos tú de decir, no, la pelota está del lado de él. No. La pelota está en la cancha de ambos, como miembros del cuerpo de Cristo. Y tienen una responsabilidad mutua. Y si el otro hermano no ha querido asumir tu responsabilidad, eso no te exime a ti de no cumplir con la tuya. Busca la paz y busca la santidad. Y eso te va a llevar a buscar el amor y orar por el prójimo, a buscar consejo, a ser sabio en tus palabras, en tu conducta. Ahora, algo que debemos también de recordar, hermanos, es que suceden estas faltas de este pecado entre personas, entre cuerpo de Cristo, entre hermanos. Nosotros mismos podemos ofender y pecar contra nuestro Dios, y el Señor nos perdona, y también la relación se restaura con hermanos en el contexto de la iglesia, pero eso no elimina las consecuencias, ¿verdad? Sabemos que hay consecuencias que suceden. Seguramente en más de uno vendrá a la memoria el pasaje de segundo libro de Samuel, en el capítulo 11 y 12, donde pues David comete adulterio y realmente autor intelectual, ¿verdad?, de un homicidio, y el Señor castiga mediante la muerte del primogénito de David y Betsabé. Aún en el mismo contexto de la carta a los hebreos, nosotros escuchamos y leemos acerca de la disciplina. Al parecer, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. Nuestro Dios nos disciplina para nuestro bien, Hebreos 12:10, para que participemos de su santidad, por lo que habrá consecuencias, seguramente, de diferente magnitud, por supuesto, pero existe esa situación donde a través de la disciplina y de las consecuencias, si somos hijos de Dios, esto obra para nuestro bien. Obviamente, no para seguirnos equivocando y seguir pecando, sino para nosotros entender realmente qué es lo que estamos haciendo y a dónde está siendo dirigido nuestro corazón. Vayan conmigo a Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18. Este es un texto, una parábola que es muy importante también en este contexto del perdón. Pero ahí a partir del versículo 21, vean ahí. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos, y al comenzar a ajustarlas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y que se le pagara la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él diciendo: ten paciencia conmigo, todo te lo pagaré. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión, lo soltó y le perdonó la deuda. Pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y echándole la mano lo ahogaba, diciendo: paga lo que debes. Versículo 29. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así que cuando vieron sus consiervos lo que había pasado, se entristecieron mucho. Y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamándolo, su señor le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti?
Enfurecido su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Bueno, evidentemente aquí tenemos una situación que nos sitúa a este siervo presentándose con el rey y siendo perdonado de una inmensa deuda. Pero a la misma vez, este siervo tenía otro consiervo, quien teniendo una deuda mucho menor, decide no perdonarlo. Lo echa en la cárcel hasta que paga lo que debe. El rey se entera. Los consiervos, por supuesto, los demás consiervos se enteran. Lo llama este señor, este rey que vemos ahí, versículo 23, con esta autoridad y le dice: malvado, yo te perdoné. ¿Cómo no te compadeciste de tu consiervo? Y ahora es interesante que el señor, la autoridad del rey, no lo envía a la muerte, lo envía a los verdugos hasta que pague todo lo que debía. ¿Qué es esto? Lo envía a cumplir consecuencias, a pagar lo que había hecho siendo disciplinado, llevado a un punto donde tiene que humillarse y aprender, someterse a la autoridad y finalmente cumplir con todo lo que se le ha impuesto. Si bien es cierto, el creyente ya no es castigado eternamente, aún puede existir esta realidad, lo cual debe hacernos ver nuevamente que hay consecuencias ante la falta de perdón, que hay consecuencias del pecado que se practica o que se puede practicar. La ofensa unos con otros tiene consecuencias que pueden ir más allá simplemente de dañar una relación. Pero delante de nuestro Dios, esto es algo muy serio. Vean ahí, el reino de los cielos. El rey le perdona su deuda y él se niega a perdonar, no actuando como le fue ejemplificado, como le fue, como se le fue modelado. Y tiene que pagar consecuencias graves. Necesitamos continuamente, hermanos, de recordarnos el Evangelio y cómo hemos sido perdonados, para nosotros también poder tener un entendimiento claro de cómo debemos de perdonar. Jesús le dijo en Juan capítulo 13, versículo 10, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. El que está lavado, el que está limpio, él ha sido perdonado, él ha sido lavado, pero dice necesita lavarse los pies. Esa relación continua, ese arrepentimiento y esa búsqueda del perdón de nuestro Dios. Algunos lo denominan ese perdón paternal. ¿Qué quiere decir esto? Como hijos de Dios, nosotros no estamos buscando ya más el perdón y ser revestidos de la justicia de Cristo, el perdón judicial, porque ya somos trasladados de un reino de tinieblas a un reino de luz. Ya el Hijo de Dios no está buscando un perdón judicial que lo haga ver y lo declare justo y santo delante de los ojos de Dios por la obra de Cristo. Ahora, como hijos adoptados, venimos delante de nuestro Padre Celestial y buscamos ese perdón paternal. Y me parece que a esto es a lo que se refiere nuestro Señor Jesús cuando les dice, ustedes ya están limpios. Ustedes ya han sido regenerados, ya han sido declarados justos delante de Dios, pero necesitan lavarse los pies. Necesitan en esa continua búsqueda del perdón de Dios por las ofensas y por el pecado que todavía puedan estar practicando en su vida. Las ofensas que puedan estar teniendo, el pecado y en su carne y aquellas decisiones que estén tomando, aquellas acciones que no vayan de acuerdo al propósito de Dios, aunque ustedes están limpios, de igual manera deben de buscar ese perdón de Dios. Y por eso es que nosotros leemos, por ejemplo, modelada en la oración, el Padre Nuestro, y nuevamente esa realidad. Perdona nuestras ofensas,
así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es una práctica continua y es un recordatorio continuo de que nosotros perdonamos porque se nos ha perdonado. Y a la luz de la parábola de los dos deudores, ante la pregunta de Pedro, ¿cuántas veces debo de perdonar? Pues medita en cuánto se te ha perdonado a ti y eso te va a dar luz de cuánto debes de perdonar tú. Son palabras fuertes y es una realidad que a lo mejor no a todos nos pone en una situación muy cómoda. Pero está bien, porque la palabra de Dios es la que nos lleva precisamente a esa situación de hacernos ver aquello que pueda estar mal en nuestras vidas, para que nuestro carácter y nuestra vida pueda modelar realmente el ejemplo de un hijo de Dios. Y finalmente, hermanos, para terminar, me parece que hay otro pasaje que podría traer ciertas dudas o otro principio que a veces leemos en la Escritura y puede traer ciertas dudas. Y es el principio de pasar por alto la ofensa. Parece ser una carta que podemos jugar cuando, la verdad, yo no me quiero ni juntar con ese hermano, no quisiera, la verdad, verlo, ni hablar ya más con él. Yo paso por alto la ofensa. ¿Qué significa realmente esto? Nosotros no podemos tomar pasajes aislados, sino que tenemos que entender todo el consejo de Dios y traer luz precisamente porque la palabra de Dios se interpreta a sí misma. La luz proviene de la misma palabra. No necesitamos nuestro entendimiento, sino necesitamos adentrarnos en la palabra. Y lo que nosotros sabemos es Lucas capítulo 17, Mateo capítulo 18. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día peca contra ti y 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Lucas 17, versículo 3 y 4. ¿Y sabes cómo responden los discípulos ante esto? En Lucas 17, 5. Es muy interesante. Si tu hermano peca, repréndelo y si se arrepiente, perdónalo. Versículo 3 de Lucas 17, versículo 4. Y si peca contra ti 7 veces al día y vuelve a ti 7 veces diciendo me arrepiento, perdónalo. Versículo 5. Y los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. Seguramente podrán observar ahí una exclamación de los discípulos, Señor. ¿Cómo? Necesitamos de tu gracia, necesitamos dirección, necesitamos depositar nuestra confianza en ti, necesitamos de esa fe que nos permite poder verte a ti, dejar de ver las circunstancias y confiar en tu palabra y poder realmente esforzarnos. ¿Cómo que si peca 7 veces al día y luego vuelve otra vez y me dice me arrepiento y lo voy a seguir perdonando? ¿No estás viendo que? No. Si es tu hermano, es necesario que tú puedas practicar ese perdón. Pero también resulta importante observar cuando se nos dice repréndelo. Y para nosotros la palabra repréndelo tiene una connotación muy fuerte. Parece como si lo tuviéramos que agarrar como a cachetadas, ¿verdad? Como, no, te tengo que reprender, ven acá, te tengo que... No, y la verdad es que no ese es el contexto. Y la palabra en español realmente tiene esa fuerza, pero el significado en el original va más allá, es más abordar. No tanto culpar, porque reprender también tiene como esa idea de tú ir y culparlo, sino abordarlo, por supuesto, en un contexto de amor. Pues es el amor precisamente el que distingue a los discípulos de Jesús. En esto conocerán que son mis discípulos. Es una responsabilidad abordar el tema para buscar la reconciliación. Mateo 18, Lucas 17. Entonces, regresando a lo que les comentaba al inicio de esta sección, ¿qué significa pasar por alto la ofensa? No puede significar ignorar y no hablar del tema, porque la Biblia no se contradice y tenemos pasajes donde claramente se nos habla de ir y abordar al hermano, de ir y resolver la situación, de dejar nuestra ofrenda e ir con nuestro hermano. Pasar por alto la ofensa no puede significar cruzarme de brazos e ignorarlo porque es una persona muy difícil, es un hermano muy difícil. No. ¿Qué hacemos entonces con este principio? Bueno, lo vamos a ver un poco más en Proverbios 19:11. Pero nosotros sabemos que el ferviente amor, aquello que distingue a los discípulos, es aquello que debe practicarse y hablarse.
Y por eso es que leemos, por ejemplo, la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 8, que el amor cubrirá multitud de pecados. Porque es el amor siendo practicado, el amor de Dios siendo depositado en nuestros corazones y permitiéndonos nosotros practicarlo, hablarlo. Por eso es que cubre pecados. No cubre porque cubrir no significa algo diferente a perdonar. Y es que a veces también podemos llegar a caer en ese entendimiento. El amor cubre multitud de pecados. Yo paso por alto la ofensa. Entonces, pues es como si yo estuviera aventando amor a la ofensa y ya no preocupándome por estar perdonando ni buscando la reconciliación. Salmo 32, versículo 1. Bienaventurado, Salmo 32, 1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Hemos hablado anteriormente que el paralelismo es una de estas herramientas que tenemos en cuanto a la poesía, en cuanto a los escritos hebreos, los salmos escritos en hebreo, y aquí tenemos precisamente líneas paralelas que están hablando del mismo principio. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, estamos hablando del perdón, y cubierto su pecado. Es lo mismo, el perdón y cubrir el pecado es exactamente el mismo principio. Es un énfasis para esta verdad. Salmo 85, versículo 2. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. Salmo 85, 2. Otra vez, dos líneas paralelas, un mismo principio. El perdón y el cubrir el pecado. Es la misma idea, el mismo significado. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados cubriste. Cubrir tiene que ver con perdonar, cubrir no tiene que ver con ignorar, porque ignorar es un principio antibíblico. Entonces no tenemos nosotros libertad para decir, sí, el amor cubre multitud de pecados, pues ya está olvidado, está sepultado esa ofensa. No. La instrucción de nuestro Señor Jesús es la instrucción del Nuevo Testamento, la instrucción de la Escritura, la instrucción que vemos nosotros a lo largo de la palabra de Dios es: ve con tu hermano. Si tu hermano tiene algo contra ti, el perdón es un paso hacia la reconciliación y no se trata solamente de tomar aquello que me conviene e ignorar aquello que no me conviene. Proverbios 19, versículo 11. La discreción del hombre le hace lento para la ira, y su gloria es pasar por alto una ofensa. La discreción del hombre le hace lento para la ira, y su gloria es pasar por alto la ofensa. Otra vez, paralelismo. Dos líneas hablándonos de quién, de un hombre prudente, de un hombre con discreción, lo cual le permite retenerse y no responder con ira, con furor, con enojo. Y el significado claramente es que el carácter de este hombre prudente, que le permite poder retener sus labios y no responder con furor, de igual manera, esa gloria es la que le permite poder no responder una ofensa de la misma manera. El poder caminar en prudencia, el poder entender que pasar por alto la ofensa está en el contexto de no responder de manera pecaminosa contra la ofensa que le hacen. El pasar por alto una ofensa no significa el no buscar la reconciliación en una relación. El pasar por alto la ofensa en el contexto de Proverbios capítulo 19, versículo 11, significa que el andar prudente de una persona le permite poder reaccionar de una manera correcta ante aquello que le están haciendo. No respondiendo con ira y no respondiendo la ofensa de la misma manera.
Le permite tener discernimiento. ¿Y por qué digo esto? Porque la palabra ofensa también aquí se dan cuenta, tanto en Reina Valera como en Biblia de las Américas es traducido ofensa, no es traducido pecado. Y es que esta palabra no es, usualmente sí puede ser traducida como pecado, pero otra definición que también es muy usada podría ser más como un mal comportamiento o una falta de modales o una falta de cortesía. La ofensa no necesariamente, cuando leemos esta palabra traducida, no necesariamente tiene que ver con un pecado. Y aquí también resulta importante porque muchas ocasiones nosotros nos queremos ver como si realmente obraron mal en contra de nosotros, cuando realmente no es un pecado, sino a veces simplemente algo con lo que nosotros no estamos de acuerdo. En cualquier modo, lo que vemos nosotros en Proverbios 19:11, si lo tomamos nosotros como la ofensa, como una falta de cortesía, la ofensa como una falta de amor o como un mal comportamiento y no tanto como un pecado en contra de mí, o aún si lo vemos como si se tratara de un pecado, nosotros nos damos cuenta que el contexto nos dicta y nos hace ver que es un hombre prudente el que le permite poder refrenarse de actuar pecaminosamente en contra del prójimo. Por lo tanto, el amor cubrirá multitud de pecados y pasar por alto la ofensa no son pases para no tener que abordar una diferencia entre hermanos, sino más bien son pasajes que nos hacen ver nuestra responsabilidad cuando somos ofendidos o cuando se ha actuado de cierta manera en contra de nosotros, y por supuesto también entender que el perdón, que el amor que vemos nosotros en el perdón bíblico es precisamente aquel que cubre el pecado. Hermanos, seamos responsables y procuremos nosotros anclar nuestro comportamiento y nuestras palabras en la Escritura. Si nosotros vemos una falta, un pecado en el prójimo, si el prójimo te ha ofendido, ha pecado contra ti, resulta también en una falta de amor de tu parte no abordar la situación. Resulta en una falta de amor de tu parte el no ser obediente a la Escritura y ayudarle al hermano a ver su falta. De manera que tanto él como tú crezcan en madurez y para la gloria de Dios. Sí tenemos un compromiso unos con otros, ¿recuerdan? Tenemos una responsabilidad y es de procurar nuestro bien, porque somos miembros del mismo cuerpo. Pero toda esta búsqueda de la reconciliación a través del perdón debe hacerse a la luz del fruto del Espíritu. Recuerden que el fruto del Espíritu no incluye la confrontación, sino la paz, el gozo, la benignidad, la bondad, la templanza, la mansedumbre, el amor. Por lo que cualquier conversación donde abordemos diferencias y se busque la reconciliación debe estar empapada de estas preciosas virtudes del fruto del Espíritu. Debe estar saturada de esto. Y esto es lo que debe conducir nuestras vidas y ayudarnos a poder observar y a poder crecer en amor, andar en amor y glorificar a Dios. Porque así como nosotros hemos sido perdonados, somos llamados a perdonar. Hermanos, que la palabra de Dios continúe siendo nuestro alimento cada día de nuestras vidas y que podamos descansar precisamente en el perdón de nuestro Dios y tener ese modelo para nosotros poder perdonar al prójimo. Porque no es un sentimiento, es una decisión. Y como lo estudiamos hoy, no puede haber verdadera adoración si no hay reconciliación.